Soy Antonio Garrido, director del Instituto Cervantes de Nueva York. Bienvenidos a nuestro programa. Está conmigo mi compañera Raquel Chan Rodríguez. Bienvenida, bien hallada. Vamos a empezar otra entrega de Charlando con Cervantes. Gracias, Antonio. Soy Raquel Chan Rodríguez de City College y del Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tenemos hoy el gusto de contar entre nuestros invitados a Elena Poniatowska, en nombre de Antonio y en el mío propio. Quisiéramos, Elena, felicitarte por el premio Alfaguara recientemente concedido a tu novela La piel del cielo. ¿Y qué te parece si comenzamos hablando sobre esta novela que ha conseguido el premio Alfaguara tan prestigioso? La novela tiene un título extraño. ¿Nos podías hablar un poco de ese título, La piel del cielo? Bueno, la novela en realidad se llamaba T Tauri, que es una constelación en el cielo. Pero cuando para mi gran sorpresa obtuve el premio, y digo grande porque yo concursé con un nombre, con un seudónimo. Dumbo. Dumbo, un personaje de Walt Disney. Y cuando me dijeron que había ganado, habían pasado, creo que concursaron como 584 novelas o no sé qué, y que yo estaba primero entre los 7 finalistas, y luego los 2 finalistas. Para mí fue una sorpresa enorme, pero todavía pensé que iba a ganar el otro, porque finalmente yo me considero una periodista y nunca había concursado en un premio literario. Entonces, cuando gané, le tuve que cambiar el título. Me pidió Antonio Muñoz Molina que si podía hacer un título menos hermético, como T Tauri, y le puse La piel del cielo, porque pensé, bueno, ¿qué son las estrellas? Bueno, pues podrían ser la piel del cielo. Ese es el título. Mamá, allá atrás se acaba el mundo. Así empieza la novela. Y la madre le dice, no te preocupes, que no se acaba. Compra un billete de tren y se va. Sí. Desde el principio hay un universo bellísimo, un universo natural, una cultura natural, un mundo perfecto donde los niños crecen en comunión, en comunidad con la naturaleza. Ese universo se ve perturbado por un señor que llega en un coche los domingos. Mundo natural, civilización entre comillas. Elena Poniatowska, que siempre se ha preocupado muchísimo por estos temas, son conciliables, pueden llegar a un acuerdo. Estamos en el final de una etapa para un universo y que empieza otro. ¿Qué me puedes decir de eso, en esta novela en concreto? Bueno, yo creo que ahora muchos niños es difícil que vivan en el campo. Incluso que tengan una infancia en un gran jardín, es difícil. Los niños en general viven ya en las grandes ciudades y sus papás les cuelgan del cuello la llave del departamento y así llegan y están solos y se instalan frente a la televisión, ¿no? Esos tiempos de los jardines grandes ya son solo para las clases muy privilegiadas, yo creo, o claro, para los niños campesinos. En mi caso, en el caso de México, serían los niños indígenas que viven una vida de tal pobreza que no se puede decir que son felices, porque ellos acarrean la leña, acarrean el agua cuando son muy pequeños, ¿no? En fin, tienen una serie de tareas que no son infantiles. En el caso del protagonista, sí tiene, gracias a su madre, una vida idílica en el campo, y después viene el cambio muy abrupto, y finalmente yo creo que en su vida también viene el cambio más abrupto aún, es el darse cuenta que su país está en gran atraso sobre los demás países del mundo en lo que se refiere a la ciencia, ¿no? Que es un país que tiene que importar hasta los filamentos de tuxteno que están en los focos, ¿no? Que tiene que importarlo todo de Estados Unidos, porque así sucede no solo en México, sino en América Latina, que como tenemos juntos al país más poderoso de la tierra, creemos que no es necesario más que importar en vez de hacerlo nuestro. Muy parecido con España, en determinado momento, cuando Unamuno dijo aquello de que inventen ellos, también es una postura de, parece como si dentro de la latinidad del universo, en lengua castellana,
hubiera una tendencia a no inventar, una tendencia peligrosa a no inventar. Quería retomar un poco la pregunta de Antonio sobre la piel del cielo y concentrarme un poco en el protagonista al cual ustedes dos han aludido en su infancia, Lorenzo de Tena, si mal no recuerdo. La pregunta que te voy a hacer está en el contexto de tu obra. ¿Representa un cambio? Las protagonistas de tus obras anteriores son mujeres. Entonces, ¿por qué este cambio? ¿Qué te ha inducido a representar a este ser y tú como escritora que representas diferentes voces, qué impacto te ha causado este cambio de lo femenino a lo masculino? Bueno, me dio muchísimo gusto porque el jurado también me lo dijo, Antonio Muñoz Molina, estaba persuadido el jurado, todos, un grupo, que yo era un hombre, y cuando abrieron la plica y vieron Dumbo, Elena Poniatowska, se sorprendieron mucho de que se tratara de una mujer. Entonces yo quise, sí he tratado siempre personajes que son mujeres, porque siento que en América Latina a las mujeres nadie les hace caso. Las mujeres siempre están muy abandonadas, y si son personajes, son o prostitutas, o santas, o vírgenes, o mártires, no, viudas, pero nunca son de veras una mujer real que hace casi lo mismo que un hombre, o puede hacer lo mismo que un hombre, ¿no? O son víctimas también. También a veces son verdugos, porque hicimos en México, me acuerdo, una telenovela de Catalina Krill, que era una mujer que tenía un parche, como un pirata, un parche en un ojo, y todo el mundo veía esa telenovela para ver cómo era una mujer mala, ¿no? Pero aquí yo quise probar es que todo me da el cuarto para las 12, ¿no? Casi no al final de mi vida, pero muy cerca del final de mi vida, digo, bueno, voy a hacer novelas, voy a hacer poesía, voy a hacer todo lo que tengo por ahí guardado, porque toda la vida he sido periodista, toda la vida he entrevistado a otros, toda la vida he hecho reportajes, crónicas. Entonces dije, bueno, a ver si puedo hacer una novela. Y de veras yo creía que no podía. Bueno, pero tu trayectoria narrativa es una trayectoria muy importante. Yo comprendo que el autor sea modesto consigo mismo, pero tú tienes muchas novelas, varias novelas, y sobre todo una novela que lleva ya 50 ediciones, y novela que a todos, en un momento determinado, fue una novela del año 69, Hasta no verte, Jesús mío, novela muy importante. ¿Cómo piensas que ha llegado a 50 ediciones tan bien, esa novela que sigue siendo tan valorada, su prosa, esa prosa tan especial de Elena Poniatowska, donde la poesía se sumerge en las descripciones, incluso en los diálogos? ¿Por qué ese hijo te ha crecido tanto? ¿Por qué crees que te ha crecido tanto? Ay, muchas gracias, Antonio. No sé, esta es una novela de una soldadera, la Jesusa Palancares, que utilizaba términos en español como bellaco, que ya no se oye, usted es un bellaco, ¿no? Ese tipo de cosas muy notables, pero al mismo tiempo utilizaba unas expresiones muy de ella, y yo creo que muy mexicanas, porque le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo era tu marido? Entonces, a ver, ¿cómo era? No, nos decíamos de usted, no de tú. Y Jesús, ¿cómo era su marido? Y entonces me decía, pues no era ni alto ni chaparro, ni gordo ni flaco, una cosa así, apopochadita. Qué bonito. Entonces yo pensaba, ¿qué es eso de apopochadita? Y nadie sabía lo que era pochadita. Entonces yo traté de mezclar el lenguaje popular, el lenguaje también español antiguo, como eso de bellaco y otras palabras muy bellas, e incluso el título dicen que es un título español, que cuando toman una copa dicen, hasta verte, Jesús mío, pero como los latinoamericanos, sobre todo los mexicanos, somos muy inseguros, a todo decimos no, decimos, qué bonita esta hojita, ¿no? Este libro quedó bien, ¿verdad? ¿No? Todo preguntamos no para que nos digan sí, nos den seguridad. Sí, es que en la Edad Media las jarras de barro, en el fondo se ponía JHS. Ah, sí. Entonces cuando se bebía el vino se decía hasta verte, Jesús mío, porque claro, al tragar al final veías, si podías, claro, porque con 4 jarras ya no veías ni a Jesús ni a nadie, veías JHS, ¿no? Sí. Ese es el origen.
porque en el fondo de las jarras de barro se ponía el anagrama de Jesús. Sí. Y ese título ciertamente es un gran acierto, porque es lo contrario, hasta no verte, Hasta no Jesús verte, mío. Jesús mío. Quedándonos también dentro de Hasta no verte, Jesús mío, la obra, como ha comentado Antonio, es el 69, ha tenido un éxito enorme en castellano. Es una obra, en efecto, en la cual tú, usando esta técnica un poco del Oscar Lewis, trabajas con las cintas de Jesús y conviertes todo esto en un lenguaje totalmente poético, de una atracción tremenda, además de hacer un análisis de la vida de esta mujer y en sus diferentes etapas que ha pasado. La novela acaba de ser traducida al inglés. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ha demorado tanto la traducción, la aparición en inglés de una novela tan exitosa en castellano? Bueno, esa se contrató desde 69 porque apareció en México en 67, pero se pelearon el editor, que era Tom Engelhardt de Pantheon, con Magda Bogin, que era la traductora. Y creo que Magda agarró todas las hojas de la novela, que eran muchísimas, y se las aventó a la cara a Tom. Entonces Tom dijo que ya no iba a publicar nada de una traductora con tan mal carácter o no sé qué historia. Y entonces después, ya hasta que no intervino Susan Bergholz, que es una que agente ayuda literaria, muchísimo, sí. y ayuda muchísimo a los escritores de América Latina, a los latinos, ¿no? A los que hablan español. Entonces se publicó. Y la novela ya está... Ahorita sí, sí. se llama Here's to You, Jesusa. Sí. Bueno, felicitaciones por ese éxito. Quería ahora hablarte de un libro, si me permites, muy diferente, que es el que tenemos en la mesita, Las 7 cabritas. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo surge este libro que recupera a personajes femeninos de la cultura y de la literatura mexicana, pero no únicamente la literatura? Tenemos ahí a mujeres tales como Nelly Campobello, tenemos a, en fin, Frida Kahlo. ¿Cómo surge este libro? Bueno, este libro es una recuperación de las mujeres. Yo decía hace un rato que nadie les hace caso. Son mujeres que en su época en México ya todas están muertas. Una de ellas es tía mía, Guadalupe Amor, que me prohibió, porque mi apellido materno es Amor, mi madre es mexicana, y ella me prohibió, me decía, no te compares a tu tía de fuego, no te compares a tu tía de lava, tú eres una pinche periodista. Pita Amor, ¿no? Pita Amor. Sí. Y era una mujer bastante extraordinaria, muy bonita, que hizo poesía en su época, fue amiga posó para Diego Rivera, desnuda, causó un gran escándalo en la familia, porque se paró al lado de su enorme retrato que le hizo Diego Rivera y dijo, cuando entró el presidente de la República a inaugurar esta exposición, le dijo al presidente, no, pues este presidente es el retrato de mi alma. Y le dijo el presidente, pues qué alma tan rosita tiene usted, porque toda de ella está así como rosita, chiquitita, era un retrato bastante feo, bastante horrible. Y luego, bueno, está Frida Kahlo, que yo no conocí, Nelly Campobello, que tampoco conocí, pero es una mujer a quien jamás se le hizo justicia. Elena Garro. Es la única escritora de la Revolución Mexicana. Y era una mujer, pues yo creo que se dedicó a la danza porque finalmente nadie le hizo caso como escritora y es bastante significativa. Elena Garro, que fue la esposa de Octavio Paz, y es también Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. Y luego finalmente una pintora, María Izquierdo, y si haces un balance, ves que a todas ellas les fue más bien mal, no les fue... Pues la sociedad les fue muy hostil porque finalmente en México se cree que la mujer debe estar como la escopeta, cargada y en un rincón. ¿Usted cree eso, don Antonio? No. Yo hace muchos años, desde que era adolescente, me rendí. Siempre he considerado que la mujer es mucho más inteligente y más sutil y por lo tanto nunca he tenido ese tipo de problemas. Rendirse es una cosa estupenda. Qué bueno. Pero es cierto, en la tradición... No solo en la tradición nuestra, sino en la tradición machista, por emplear algún término general,
y que se puede ver en tantos países, ese sentido de la mujer como la gran protagonista de lo oculto. Ajá. La historia de la mujer es la historia oculta de la humanidad. Por eso es muy importante ese tipo de recuperaciones, de sacar a la luz lo que estaba velado, porque la mujer quedaba ahí, en esa esfera íntima, en la esfera de mantener las estructuras, pero el protagonismo desde luego no era para ella. Yo le quería preguntar, o te quería preguntar, Elena, se ha dicho, y es verdad, por lo menos para mí como escritor y como crítico, que el cuento es un género de América del Sur. Los mejores autores de cuentos, y tú has escrito cuentos, De Noche Viernes, es un volumen de cuentos. ¿Por qué crees que el cuento específicamente es un espacio tan cómodo para los escritores de América del Sur? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hemos tenido grandes cuentistas, yo creo que la influencia de Borges ha sido definitiva, pero yo creo hemos tenido a Juan Rulfo con su maravilloso volumen de cuentos, El llano en llamas, a José Arreola también con el confabulario, ¿no? Pero ahora creo que los jóvenes se lanzan más a la novela. Y la novela grande, la novela histórica. Hay un escritor que hizo una novela de ciencia, que un poco, bueno, no parecía esta porque esta es una ciencia más de México, pero él se llama Jorge Volpi, ¿no? Claro, Los jóvenes, sí. y ahora eso va a ser nuestro agregado cultural en París, en Francia. Los jóvenes ahora se lanzan a las novelas, a grandes novelas, pero sí, tiene toda la razón, lo sabe más Raquel porque hizo ese maravilloso libro sobre la literatura latinoamericana, que es un libro de consulta que yo creo que todo el mundo debería de tener. Yo Bueno, siempre te hablo con admiración de ese gracias, libro. Elena, por acordarte de Voces Hispanoamérica, pero quiero hablar un poco de proyectos futuros ahora. Has mencionado Arriola, Confabulario. Entonces, en una de las entrevistas que recientemente te hicieron en España, se habla de un proyecto futuro tuyo. El proyecto no es de un cuento, sino de una novela, pero relacionada con el guardaagujas de Arriola, al menos lo imagino así, porque el personaje central, según explicas en la entrevista, va a ser un ferrocarrilero, que es un personaje que está desapareciendo en México. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proyecto de novela, de este ferrocarrilero, y por qué te interesa este tipo de ambiente? Bueno, va a ser, primero voy a publicar un libro de cuentos que le debo a una editorial que se llama Tlapalería. La tlapalería es una palabra, creo, náhuatl, que quiere decir ferretería, donde se venden toda clase de... que a mí me gustaría mucho tener una ferretería para despachar así un peso de clavos y 2 pesos de grasa para que puedan correr las puertas, ese tipo de cosas. Me gustaría mucho una mercería. Pero va a salir este libro de cuentos y después esta novela en la que estoy trabajando, pero el personaje no tiene nada que ver con el guardaagujas, sino que tiene que ver con una lucha ferrocarrilera que yo presencié en 1958, con 59, cuando yo apenas tenía 5 años en el periodismo. Yo conocí presos a David Alfaro Siqueiros, incluso conocí, pero por equivocación, después me aterré de haberlo conocido, a Jacques Mornar o Ramón Mercader o Enrique Jackson, eran sus 3 nombres, el asesino de Trotsky, el que hizo esa horrible cosa de matar a un hombre, cualquier hombre, pero claro, se trataba de Trotsky, con un piolet en la cabeza, y Trotsky sobrevivió como 2, 3 días, ¿no? Una cosa, bueno, un asesinato. Y un golpe por detrás. Sí, por detrás, que fue lo más horrible. Y él estaba en la cárcel cuando yo fui por primera vez, todavía estaba en la cárcel. Y ahí tenía una reputación de hombre muy valioso, muy importante, porque componía todos los radios de la cárcel, todos los aparatos eléctricos. Yo no sé dónde adquirió esa habilidad. Bueno, además no sé qué habilidad sería por lo del pioleto, una cosa espantosa, pero ese hombre, todo el mundo le llevaba sus aparatos a componer, entonces era muy estimado en la cárcel. Y lo llamó el general para que yo lo conociera y lo saludara, y después yo no hallaba ni cómo lavarme la mano, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que le haya dado la mano a un señor que asesina en esa forma, ¿no?
Bueno, a cualquier asesino de todos modos. Entonces el ambiente Entonces, el ambiente de la novela. El ambiente de no, la novela en realidad la hice porque sé que ya no hay en México carros de ferrocarril, carros de pasajeros, ya eso se acabó. Ya no puedes, aunque eran los trenes en México llegaban con a veces 7, 8, 9 horas de retraso, una cosa inconcebible, ya se acabaron. Y eso es tristísimo, porque los trenes en todos los países del mundo, pues ir a Europa y pensar no ir en un tren es realmente perderse la mitad de Europa, ¿no? Es una maravilla un tren, ¿no? Yo supongo que hacer el amor en un tren ha de ser lo más precioso sobre la tierra. Bueno, pues no hay nada de eso, ya se acabó todo eso, ya no hay trenes. Entonces estoy haciendo una novela en que hablan los rieles, hablan eso, pero basada en un personaje que sí existió, que fue Demetrio Vallejo, y es un personaje al que yo entrevisté y porque yo misma no sabría mucho de trenes. Bueno, él tampoco sabía mucho, también tengo que leer muchísimo, pero quiero que la novela sea sobre trenes. Me alegra tanto, mi padre era funcionario de ferrocarriles en España. Ah, sí, don Antonio. Sí, va unido a mí. Los trenes para mí son un mundo mágico. Y en eso que decías que ha desaparecido, cuando las grandes locomotoras de vapor, allí en mi tierra, tienen que subir unas rampas. Mi padre me llevaba, cuando íbamos de mi ciudad, del sur de España, Málaga, a Madrid, me llevaba y me decía, mira esos hombres. Me presentaba, eran los maquinistas, eran enormes, a mí me parecían enormes, llevaban unos monos de color azul. Y cuando ya subían las rampas, me decía, ven, míralos. Y estaban completamente negros del carbón. Eran para mí una imagen que va unida siempre a mi infancia. Y las historias de trenes, desde luego lo de hacer el amor en un tren tiene que ser algo extraordinario. Una cosa que te quería preguntar, Elena. Tú te consideras periodista, lo has dicho sí, muchísimas claro. veces. ¿Qué es para ti el periodismo? Es una pregunta imprescindible. Es que yo al periodismo le debo todo, como lo sabe muy bien Raquel, porque mira, yo tuve una educación, don Antonio, muy extraña, porque estuve en un convento de monjas en Estados Unidos, en Filadelfia, durante 2 años, y de allí me fui a México, después me fui a México bueno, fueron 3 años en realidad, pero aquí se llaman academic years, y entonces son años muy chiquitos, y entonces me fui a México, y allí empecé a hacer periodismo porque era lo único que podía yo hacer. Yo quería ser médico, pero mis papás dijeron, no, te van a violar, ¿cómo vas a estar en la clase de anatomía? Los enfermos, los pobres enfermos. No, se asustaban mucho, Sí. porque era la universidad, les parecía una cosa muy difícil. Entonces, finalmente, mi papá quería que fuera secretaria ejecutiva en 3 o 4 idiomas, pero resulta que yo dije, bueno, pues voy a iniciarme en el periodismo. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo al periodismo, porque por el periodismo conocí a Alfonso Reyes, lo entrevisté a Octavio Paz, a Luis Buñuel, a todos los grandes españoles que vinieron a México, a Gallegos Rocafull. Y entonces, como yo era muy, muy chavita, muy chiquita, todos eran cariñosísimos conmigo, entonces me volvían a hablar por teléfono, me invitaban a comer, Octavio Paz me llevaba a las librerías y me decía, lee esto, puro André Breton, pero me hacía leer cosas. No, pues me hizo leer la historia de los 13 de Balzac. Entonces mi educación la hicieron los entrevistados. Entonces los entrevistados fueron de una generosidad enorme, ¿no? Con Buñuel yo fui muchísimo a la cárcel, porque estaba preso Álvaro Mutis, el colombiano, Sí. que era su amigo. Entonces, ¿Lecumberri? ¿Qué? ¿Cómo se llama? En la cárcel de Lecumberri. Entonces todo eso fue una educación maravillosa que yo le deseo a cualquiera, ¿no? Ir a la cárcel porque aprendes muchísimo ahí. Una pregunta, nos quedan unos pocos minutos, pero aquí has hablado de tu formación, digamos un tanto de por aquí, de por allá, de periodista, irregular si se quiere, no tradicional. Pero dentro de esa formación, ¿puedes señalar algunas influencias básicas de tus lecturas, lecturas que te impactaron y que te hicieron mirar el mundo desde otra perspectiva? Porque lo que tú haces es voltear un poco esa realidad.
en tus obras? Bueno, piensa que yo tengo una formación francesa, entonces yo leí hasta los 17 años los grandes católicos franceses, a Bernanos, a Gabriel Marcel, a François Mauriac, que no me gustaba ni tanto, que después entrevisté y me regañó muchísimo, y a Charles Péguy, que ese sí me gustaba mucho, que somos los de a pie, a Paul Claudel, que también incluso lo representábamos en el teatro, ¿no? El anuncio hecho a María. Exactamente. Y muchas obras, porque esas eran las que hacían los scouts. Y yo era miembro de un grupo de scouts, entonces representábamos a todos los franceses. Y después ya empecé a leer, bueno, leí desde luego a los españoles. Mi gran amor es una escritora catalana que escribió La Plaza del Diamante, que se llama Mercè Rodoreda. Sí, claro. Si yo escribiera ese libro, ya me encerraba en mi casa a ser feliz el resto de mi vida, porque me parece una gran novela. Entonces, y luego leí mucho también a los ingleses, ¿no? Leí Cyril Connolly, leí muchos escritores, que no tiene caso, porque parecería yo diccionario ambulante o así de names drop, como dicen, alguien que dice nombres, pero sí, y ahora sí leo muchísimos mexicanos y muchísimos latinoamericanos por mi trabajo. Yo creo que yo fui la primera que entrevisté a Mario Vargas Llosa, porque a Mario Vargas Llosa, cuando él daba clases de inglés en París, de inglés, estoy loca, de español en París, y estaba aprendiendo francés, cuando estaba casado con su tía Julia. Hace 1000 años, cuando todavía creo que apenas habían salido La ciudad y los perros. El problema del programa es que se acaba. Ese es el problema. Podríamos seguir aquí rato y rato en la espléndida presencia, en la serenísima presencia de Elena, pero se acaba el programa y tenemos que agradecerte el que hayas estado con nosotros. Invitar a nuestros televidentes a que sigamos esta andadura, a que vengan al Instituto Cervantes para conocer y para disfrutar de nuestra biblioteca, de nuestra videoteca, de las obras de Elena Poniatowska que están en su biblioteca, y ciertamente ha sido un enorme placer. ¿Verdad, Raquel? Encantado de estar con Antonio y encantado de estar con Elena. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este momento y felicitaciones nuevamente, Elena, por el premio tan merecido. Un premio muy merecido.